Gracias a Dios porque estamos en su casa recordando y reflexionando sobre los sucesos antes de la crucifixión y la maravillosa resurrección. Vamos a continuación a tener una oración de ofrecimiento. Padre amado, gracias te damos porque en este momento, Señor, tú nos permites estar reunidos aquí en tu casa, casa de oración, pero también en cada uno de los hogares, Padre Celestial. Y te rogamos, Señor, que te agrades de este tiempo, que las lecturas, las alabanzas y la proclamación de tu palabra, Señor, den su fruto y sea, Señor, un fruto agradable delante de ti. Padre Celestial, como dice en el Salmo 18, versículo 35, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Padre Celestial, gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos para alabarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ahora, hermanos, vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios en el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 49. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Vamos a entonar el himno número 224. Jesús es el Señor. Gloria a Dios, gracias a Dios porque estamos en su casa. Y ahora les invito, hermanos, que allá en sus casas, en sus hogares, demos lectura al capítulo 2 del libro de Salmos. Posteriormente les daré otra cita que se encuentra en el Evangelio
de Lucas en el capítulo 20. Vamos a leer el Salmo 2. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Ahora les invito a que pasemos al Evangelio de Lucas y busquemos el capítulo 20 y vamos a dar lectura unidos allá en sus hogares a los versículos del 41 al 47. Leamos. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Gracias a Dios por la lectura de su palabra. Y ahora, hermanos, les invito que con gozo demos alabanza a nuestro Dios Todopoderoso y les invito a que entonemos dos signos. El primero será: Jesús es mi Rey soberano, y es el número 303. Y el siguiente será: oh, cuán dulce es fiar en Cristo, el número 323. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte
basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Himno número 323, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Oh cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Después de este hermoso himno, hermanos, a continuación vamos a tener la proclamación de la palabra, pero antes vamos a tener la lectura bíblica en Mateo capítulo 22, versículos 15 y 16. El mensaje va a estar a cargo de nuestra hermana misionera Anita Torres y el tema es Martes de Controversia. Mateo 22, versículos 15 y 16, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar en la casa de nuestro Dios, poder compartir de su palabra, poder meditar en la palabra de Él y poder también no solamente recordarla, como decíamos al principio, sino también reflexionar. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Salvador,
que nos enseña durante estos eventos que van a suceder antes de la crucifixión. Les voy a invitar a que inclinen sus rostros y vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque a pesar de la situación que hoy en día vivimos, tú nos das el hermoso privilegio de poder unirnos a través de estos medios para reconocer tu poderío, para recordar lo que tú nos enseñas en tu palabra, pero también para ponerla en práctica en nuestras vidas. Padre, suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a reflexionar en esta hora y que todo, Señor, lo que digamos en este momento, primeramente sea agradable delante de ti, te dé a ti la alabanza y la gloria, pero también nos enseñe, Señor, a cada uno de nosotros cómo debemos andar delante de ti. Padre, gracias por tus bendiciones y gracias por este tiempo que tú nos das de meditación en tu palabra. Te alabamos y glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Hemos comenzado ya a recordar la Semana Santa, todos los eventos, el domingo, la entrada triunfal, todos estos hechos maravillosos. Algo que me llama mucho la atención de la entrada triunfal es esa expresión que le dice el Señor Jesucristo a los que están ahí alrededor cuando le piden que callen a la multitud. Les dice el Señor, si ellos se callan, las piedras hablarían. Y reflexionando con los hermanos de la misión en Nogales, les decía, hermanos, que nadie nos quite, ni siquiera las piedras nos quiten a nosotros el lugar de darle la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Hemos meditado el día de ayer acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el poderío que Él tiene, que no solamente lo van a obedecer los vientos y los mares, como lo leemos en los evangelios, sino inclusive una planta, un árbol, al no darle fruto, al no tener fruto, el Señor con su poder, con su autoridad, seca ese árbol. Y hemos aprendido grandes maravillas y bendiciones el día de ayer al estar reflexionando su palabra. Pero los sucesos siguen adelante. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, que es uno de los evangelios que me gustan mucho, puesto que relata un poquito más ampliamente todos los sucesos que van a tener al día siguiente de la entrada triunfal, después de la enseñanza de la autoridad y del poder de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar varios eventos a los cuales se le denomina o se le ha puesto como título este día, martes de controversia. Y es simplemente por la razón que comienzan los escribas, fariseos, varios de los grupos religiosos a querer debatir con el maestro. Quieren ellos buscar algo, como hemos leído ya en los versículos, ellos desean encontrar un pequeño error, una falla en el maestro, para poderlo de esa manera aprender, llevarlo a la cárcel y, ¿por qué no?, matarlo. Ese era el deseo de su corazón. Así que buscaban de todas las maneras posibles para poder hacerlo. Y nos da en la palabra de nuestro Dios desde el capítulo 21, que cuando Él llega al templo, al día siguiente, dice en el versículo 20, capítulo 21, después que pasa lo de la higuera, en el versículo 23, dice que Él llega al templo y está ahí en el templo enseñando. Él no está haciendo otra cosa en esta ocasión, no está purificando el templo, en esta ocasión está enseñando acerca del reino de los cielos, está enseñando las verdades celestiales. Y mientras Él está dando esa enseñanza a los discípulos y a las personas que están a su alrededor, los escribas y los fariseos, los sacerdotes y los ancianos se acercan a Él con tal de buscar cuál es la falla. Y quiero mencionar brevemente, porque si meditamos en todas estas preguntas no terminaríamos en esta hora, pero quiero mencionar brevemente acerca de estas preguntas que le hacen al Señor Jesucristo. La primera pregunta que le hacen es, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te la dio? Cuando nosotros leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que todas las personas se maravillaban por cómo el Señor Jesucristo les hablaba acerca de las cosas celestiales. No les hablaba con miedo, no les hablaba dudosamente, Él les hablaba con autoridad y eso les maravillaba a las demás personas, pero no solamente la autoridad en cuestión de la enseñanza, sino su poderío, todavía todos los milagros que había hecho, ellos
estaban asombrados, reconocían el milagro o las maravillas que hacía el Señor Jesucristo, pero ellos decían, ¿quién te dio ese permiso? ¿O quién te dio esa autoridad? El Señor Jesucristo les contesta con una pregunta antes de darle la respuesta que ellos querían y le dicen, bueno, yo les voy a hacer una pregunta, si ustedes me la contestan, yo les voy a responder. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos viendo la situación en la cual se encontraban ahora, toda la imagen que tenían ellos de poder derrotar al Señor Jesucristo ahora está al revés, porque si decían que eran del hombre, el pueblo se iba a enojar contra ellos. Y si decían que era del cielo, Jesús les podía preguntar, ¿y por qué no creísteis en ellos? Así que ellos mejor prefirieron decir, no sabemos. El Señor Jesucristo les dijo, yo tampoco les voy a responder, pero les voy a enseñar en medio de esto. Y les va a decir 3 parábolas. La primera, la parábola de los 2 hijos. Aquellos hijos a los cuales se les envía a trabajar, uno dice que sí, el otro dice que no, y el último que dice que no, al final llega y el Señor les va a dar una enseñanza. La segunda parábola, la parábola de los labradores malvados. Aquellos hombres que son enviados a un lugar para cuidar de todo el sembradío y a la mera hora se quieren apropiar. No solamente matan a los siervos que aquel dueño envía, sino también matan al hijo, al heredero de esa herencia. Les da una tercera parábola, que es la parábola de las fiestas. Aquel rey que va a hacer una fiesta, un banquete, y les llama a todos, pero nadie acepta este llamado. Y dice la Escritura, uno de los versículos que le menciona este pasaje del capítulo 22, versículos 1 al 14, es que al final dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y ellos sabían que les estaba hablando a ellos. Ellos sabían que les estaba reprendiendo a ellos. Sin embargo, ellos buscaban la manera de cómo aprenderlo. Así que no quedándose conforme, viene una siguiente momento para que le hicieran una pregunta al Señor Jesucristo. Y lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 15 al 22. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Dice el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Cuando ellos regresan, le hacen la pregunta, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y el Señor Jesucristo, conociendo los corazones, les dice, denme una moneda. ¿De quién es esta imagen? Y todos contestan, del César. Así que sin más ni más le dice el Señor, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sin encontrarle cómo aprenderle, se van ellos, estos hombres, estos fariseos, se van nuevamente y viene otro momento de preguntas o una pregunta más que lo encontramos en los versículos 23 al 33 que dice, le exponen ahora los saduceos, uno de los grupos religiosos que eran muy conocedores de la palabra de Dios y le dice al Señor Jesucristo, mire, tenemos una situación que sabemos que tú lo conoces todo, queremos que nos ayudes en esta situación. Hay 7 hermanos, se casa uno, muere, le deja a la esposa a su siguiente hermano y así sucesivamente pasan los 7 hermanos con la esposa. El día de la resurrección, ¿quién será el marido de esta mujer? Jesucristo, oyéndoles, les dice, erráis las Escrituras. ¿Cómo es posible que ustedes que conocen de la palabra, aún todavía vengan a hacerme esta pregunta? ¿Y aún todavía desconozcan el poder de Dios? Qué mal están, oh líderes saduceos. Dice que el siguiente momento que vienen a hacerle una pregunta, que nuevamente vienen los fariseos, dice la Escritura, que ellos vieron cómo cayó Jesús a los saduceos y dicen, no, tenemos que buscar una manera, ya está bien, cayó aquellos hombres sabios, pero tenemos que buscar de qué otra manera podemos aprender al Maestro. Y cuando vuelven le hacen la siguiente pregunta, que encontramos en los versículos 34 al 40 del capítulo 22 de Mateo. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley?
Y una vez más, el Señor Jesucristo, sin más rodeos, les va a contestar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Un encuentro demasiado ocurrente, pregunta tras pregunta, con la única intención de poder caer en algún error al maestro. Ahora en el capítulo 22, versículos 41 al 46, encontramos que Jesús les hace una pregunta a ellos y les dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Hemos leído lo que nos describe Lucas acerca de este pasaje, acerca de que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a estos grupos religiosos: ¿qué dicen o qué saben ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dicen: de David. Y le dice el Señor Jesucristo: bueno, y si es hijo de David, ¿por qué David le dice Señor a Cristo? Y pregunta tras pregunta, el Señor Jesucristo evidenció la falta de conocimiento verdadero de las Escrituras en estos hombres. Estos hombres que tenían el lugar muy importante en cuestión de la enseñanza religiosa, en la enseñanza de la palabra, estos hombres que guiaban al pueblo al conocimiento. Sin embargo, que las preguntas que le hacían al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo podía dar evidencias cuán faltos estaban de un entendimiento verdadero de las Escrituras. Ante todas estas preguntas va a culminar el Señor Jesucristo en el capítulo 23, que es lo que yo quisiera que meditemos en esta hora. Capítulo 23 de Mateo. Inicia de esta manera: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Ya no se va a referir a ningún grupo religioso. Ya no va a hablar con los saduceos, con los herodianos, con los discípulos de los fariseos, con los fariseos mismos, con los escribas, con los ancianos, con ninguno de ellos. Ahora les va a hablar a la gente que está alrededor, porque recordemos que está en el templo enseñando, y a ellos les va a decir, y también les va a decir a sus discípulos lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la ley de Moisés están sentados ellos. Y va a decir más adelante, versículo 3, así que todo lo que os diga que guarden, no dice no le hagan caso. El Señor Jesucristo dice: guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y comienza el Señor Jesucristo a decirle a la gente y a los discípulos la forma de vida de estos grupos religiosos en esos momentos. Y les va a comenzar a decirles primeramente que estos hombres son hipócritas. Y lo vamos a leer en varias ocasiones. Vamos a escuchar esta frase: ¡ay, fariseos, escribas hipócritas! Y esta palabra hipócrita viene del griego, en el cual se quería dar a entender como un actor o alguien que hacía un papel que no era. Y ese era el representante, como hoy lo conocemos en alguna obra de teatro. Vienen personajes, a alguno le toca ser el malo, otro el bueno, a alguno el débil, a otro el héroe. De esa manera daban a entender, pero conforme va pasando el tiempo se va poniendo esta palabra como algo ya no solamente como de actuar, sino de una forma de vida, alguien que miente una tras otra, que es aparenta ser una persona, pero realmente es otra. Y Jesús les va a decir: ellos están aparentando ser grandes líderes religiosos, pero la verdad no lo son, y deben de tener cuidado con ellos. Les va a empezar a decir: atan cargas pesadas y difíciles para llevar y los ponen sobre los hombros. Van a poner 1000 cosas sobre las demás personas que tienen que realizar. ¿Pero qué dice de ellos? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos solamente les gusta mandar, pero no hacer. Ellos quieren que todos los demás lo hagan, pero ellos no lo hacen. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, para ensancharse,
para que los feliciten, para que les extiendan todas sus reverencias ante ellos. Solamente quieren fama, solamente quieren ser reconocidos, pero realmente no quieren hacer lo que dice la palabra. Va a seguir diciendo una vez más sobre ellos: aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas de los hombres, y les gusta que les llamen rabí, rabí. Una vez más les va a decir el maestro a la multitud, volvemos nuevamente a recordar, esto no se lo dice el Señor ni a ellos, a los fariseos, escribas, se lo está diciendo a la gente, les está dando evidencias de cómo son estos grupos. Y estos grupos, dice el Señor, solamente quieren ser populares, quieren que los afamen, que los alaben, les gusta que les digan: oh, maestro, maestro. Pero no olviden que solamente hay un maestro y Señor, el Señor Jesucristo. Y lo va a decir: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Delante de la presencia de Dios no hay quien tiene mejor postura o mejor lugar. Todos somos hermanos y todos tenemos obligaciones, todos tenemos responsabilidades y todos tenemos privilegios. Y sigue diciendo el Señor, porque ahora Él está hablando de una forma enérgica hacia estos hombres que se creen muy importantes, que se creen unos hombres que quieren debatirle ante la multitud porque creen que ellos tienen la razón, y les va a seguir diciendo: no llaméis Padre a nadie, porque solamente tenemos uno que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, una enseñanza más, sea vuestro siervo. Aquel que quiere ser enaltecido, humíllese, porque aquel que se enaltece, el Señor lo va a humillar. Tiene que ser humilde. Nada de esto era la característica de los fariseos, escribas, saduceos, los ancianos, los sacerdotes, los herodianos, todos los que describen estas preguntas. Nada de esto eran ellos. Y el Señor Jesucristo, antes de seguir su trayectoria, Él va a tomar este tiempo para decirle a la multitud: tengan cuidado de ellos. Si les enseñan la palabra, escúchenla, porque es palabra de verdad, pero no sigan sus actos. Tengan cuidado cómo ellos se están conduciendo delante de la multitud, porque entonces van a venir consecuencias para ellos. Y ahora sí, después de la enseñanza al pueblo y a sus discípulos, quienes más adelante iban a ser los líderes de la iglesia, esto les quería dejar muy en claro el maestro a sus discípulos: no vivan como ellos viven, no sean como ellos son. Inclusive el apóstol Pablo lo reconoció. Cuando leemos en el libro de Hechos, al estar meditando en su ministerio antes de ser llevado prisionero, él les va a decir a sus ancianos de iglesias: cuiden a esta iglesia, que es comprada por la sangre de Cristo. Así que Jesucristo le está diciendo a esos líderes que tienen la obligación de cuidar a la vida espiritual de la gente: cuidado con lo que están haciendo. Y va a decir una serie de ayes, que son como un lamento, pero al mismo tiempo como una sentencia de consecuencia del pecado que ellos están haciendo. El primero que encontramos es el versículo 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, falsos, mentirosos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No hablan con la verdad, no predican con la verdad, no exponen la verdad. Y lo que están haciendo es truncando la enseñanza del verdadero evangelio. ¡Ay de ustedes! Sigue diciendo un segundo ay, versículo 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, con pretexto hacéis largas oraciones,
por esto recibiréis mayor contribución. Ellos no estaban cuidando de los ancianos, de las viudas. Ellos no estaban cuidando de los más débiles. Es más, estaban aprovechando de ellos. Buscaban sus lugares, buscaban sus riquezas, buscaban sus propiedades. Y la forma en cómo ellos querían todas estas cosas es porque hacían sus largas oraciones. No te preocupes, yo intercederé por ti, pero tú dame tanto de dinero, o tú dame esta propiedad. Y hacían largas oraciones para poder tener esos beneficios. Ay de ustedes, fariseos. En otra traducción decía, ay de ustedes que enseñan, hipócritas y mentirosos, pero recibiréis mayor condenación. Hay un tercer ay en el versículo 15. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo que el maestro le decía, buscan más seguidores, buscan más discípulos, buscan quienes sean como ustedes y aún peores, pero solamente están dando condenación tras condenación a estas enseñanzas. Hay ustedes que están enseñando de esta manera. Versículo 16 encontramos otro ay. Ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Lo que ellos estaban diciendo es que el jurar por el templo no tenía tanta validez como lo que había dentro del templo. Ellos estaban puestos todas sus esperanzas, todos sus deseos sobre el oro, sobre la ambición. Y les dice de esta manera, versículo 17, insensatos ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Buscan el deseo de llenarse, quieren acumular más, desean económicamente más cosas. Su fe, todo lo demás está basado en los bienes materiales. Ay, ustedes. Sigue diciendo todavía aún más acerca del dinero y de la acción que tenían estos hombres. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. ¿Creen que nada más con hacer lo que les corresponde es suficiente? Maestros, líderes, aquellos que están proclamando, aquellos que están enseñando, ¿creen que esto nada más es necesario? Olvidan lo importante. El hacer justicia. No eran justos ninguno de ellos. No eran misericordiosos, nadie se tentaba. Recuerdan aquellos hombres que están enseñando viendo cómo los discípulos ayudan en un día de reposo, y ellos están enojados porque están haciendo esto, y dice, pues regáñalos, ¿no? Dice, pero si ustedes hacen esto este día, si a ustedes se les va un animal, ustedes lo rescatan. Pero para los demás sí es condenación, para ustedes no es condenación. Buscan lo suyo, creen que nada más con ciertas cosas es mejor hacerlo y lo demás lo dejan aparte. Sean justos, hagan misericordia y sobre todo tengan fe, pero una fe verdadera, le dice el Señor. Guías ciegos. Esta frase del versículo 24 es muy llamativa. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El camello era el animal inmundo más grande en aquella región. Y lo que les está diciendo es que cuando toman el vino, si bien se apuran para quitarle el mosquito que pudiera sacarle o darle una mala apariencia a su vino, pero si tuviera alguna otra basura, ahí la dejan y se la toman. Creen que las cosas pequeñas es suficiente, pero no ven las cosas importantes de hacer en la palabra de Dios. Hay otro ay más, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. No son cosas suaves los que el maestro le está diciendo a este grupo de líderes religiosos.
Les está diciendo las cosas tal como son. Conoce el corazón de ellos, conoce sus pensamientos, conoce las intenciones de su corazón. Y les dice, como están viviendo, están mal, están equivocados. Se creen saber la palabra, se creen con mucha autoridad para hacer ciertas cosas, pero su vida no refleja eso. Ay de ustedes, que nada más quieren dar una apariencia de pureza, pero por dentro están llenos de pecado. Ay de vosotros, versículo 29, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos. Y decéis, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos tomado lugar, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Ellos creían que al tener el altar bien cuidado, al reconocerle, venerarle, ellos creían ya haber cumplido y no ser partícipes de los padres, de los pecados que habían hecho. Pero les dice el Señor Jesucristo, ustedes están igual o peor que ellos. Están olvidando lo que es verdadero. Y va a terminar con esta expresión el Señor Jesucristo. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estos hombres que venían delante del Señor Jesucristo a hacerle preguntas para hacerle caer en algo, porque creían que el Señor Jesucristo era un profeta más sin importancia, Él les va a decir, no solamente les voy a responder esto, sino que también les voy a decir lo que hay en sus corazones. Ustedes que tienen la responsabilidad de cuidar del pueblo, están fallando. ¿Cómo escaparán del infierno? Ahora, al meditar esto, y al meditar cada una de estas preguntas, también nos da una enseñanza para nosotros. Y nos habla y nos exhorta. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Él? ¿Como ellos? ¿Con una apariencia? ¿O estamos viviendo una vida santa y agradable delante de Él? El Señor Jesucristo no quiere dejar esta serie de preguntas sin más enseñanza al pueblo. Y volvamos a decirles, si bien esto se lo está diciendo a los fariseos y a los escribas y a las reuniones o a los grupos religiosos, se los está enseñando a la gente que está ahí, con una razón muy importante. Cuidado por dónde vamos. Y no olvidemos poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Que el Señor tenga misericordia de nosotros si no lo estamos haciendo. El recordar estos eventos son tan importantes, pero también con grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Hemos cantado, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Él es fiel y ve cual hermano. Nos tiende, nos cuida, nos abraza, está con nosotros y es lo que estamos cantando. Él es humilde, es un ejemplo a seguir. Y el mismo apóstol Pablo va a decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si bien habla de los líderes y que los líderes tenemos grandes responsabilidades de cómo estamos enseñando, también le habla a la iglesia, cómo estamos viviendo y cómo estamos trabajando en su obra. Un martes de controversia. Un día de debate, de discusión, de cambios de preguntas, de enseñanza. Que no lo pasemos más, sino que sea impactante en nuestros corazones y que haya un cambio de pensar. Él, más adelante, entregará su vida por amor a usted y por amor a mí. Y nos dará el sello de la resurrección, la promesa de la vida eterna. ¿No es maravilloso? Cuidemos lo que Dios nos ha dado, vivamos como es digno de Él y que Él tenga misericordia de aquellos, de cada uno de nosotros, si no lo estamos haciendo como es digno de Él. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, tu palabra es clara, no podemos añadir ni quitar de ella. Es una exhortación a nuestras vidas de cómo estamos realizando primeramente tu obra, como líderes, como representantes,
como aquellos que nos has dado la bendición de proclamar tu palabra. Perdónanos si no lo hemos hecho como es digno de ti, pero ayúdanos, Señor, a serte fiel, a proclamar y a enseñar como es digno. Ayúdanos como iglesia a crecer en el conocimiento de tu palabra, a vivirla, a llevarla en nuestras vidas cada día, de tal manera, Señor, que seamos dignos hijos tuyos. Padre, sé con nosotros, con la iglesia, ayúdanos a entenderla y ponerla por obra. Y te damos muchas gracias, oh Dios, porque estos eventos no nos los has dejado plasmado por casualidad, sino para enseñanza a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, a continuación vamos a tener el ofertorio. Tenemos una lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 29. Dice así la palabra de Dios: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Vamos a entonar a continuación el himno número 445, Quiero darte mi ofrenda. Hermanos, hemos concluido nuestro culto de alabanza y adoración y es el momento de ser despedidos, y invito a mi pastor Jonás Morgado a que pase a hacer esta oración. Posteriormente entonaremos el himno 451, La paz de Dios. Agradecemos a nuestro Dios esta noche, hermanos. Gracias a Dios por el ministerio de nuestras hermanas de Mujeres de Fe. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana misionera, Anita. Dios le siga usando, y gracias a Dios por el mensaje de su palabra que nos exhorta, que nos anima a reflexionar. Estamos aprendiendo, no solo recordando esta semana, sino aprendiendo, y que Dios nos ayude en nuestro caminar con Él y entender el propósito que tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este culto. Gracias te damos, Señor, por que tuya es la honra y la gloria, el poder y la alabanza. Gracias por tu sabiduría, gracias porque hoy hemos escuchado tu palabra. Gracias por nuestra hermana que ha compartido con nosotros estos pasajes tan hermosos, Señor, pero a la vez también, Señor, de exhortación para cada uno de nosotros que te servimos y para aquellos que estamos al frente de tu iglesia. Pero también, Señor, es una oportunidad que nos das para reflexionar cómo está nuestra vida delante de ti, Señor. Gracias porque hoy podemos llegar a los hogares con este culto, y familias que se están conectando, Señor, esta semana. Gracias te damos, Padre, y te rogamos que
que tú nos sigas ayudando, nos sigas guardando y que, Padre, podamos continuar con tu obra, y gracias, Señor, por tu iglesia, la Santísima Trinidad. Te rogamos, Dios, que quedes en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque esta semana estamos ofrendando. Gracias porque esta semana, Señor, estamos participando. Y, Señor, te rogamos que muchos más de nuestros hermanos que quizás por un tiempo, Señor, no les hemos visto, pero a través, Señor, de estas transmisiones podamos unirnos cada día más como pueblo tuyo, como tu iglesia. Guárdanos y bendícenos, Señor. A ti la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que Jehová el Señor nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, alce sobre nosotros su rostro y ponga en cada uno de nosotros su bendita paz, ahora y siempre. Amén. Sobrepasa toda comprensión, en Cristo siempre guardará nuestra alma y corazón. La paz de Dios que sobrepasa toda comprensión, en Cristo siempre guardará nuestra alma y corazón.